Peronista, lluviecita, alguna No, Cascale es cosita. peronista un día de lluvia también. Pero justamente la marcha calma mojarnos. Ah, muy bien, muy bien. Calma, Leonel. Claro, Pablo. Vos sabés que ayer inauguramos una básica en La Plata. Y fue en el momento de la lluvia. Y había centenares de personas. Dice, che, nos estamos mojando, claro, porque no daba la básica. Entonces adentro estaba sentado, prolijo, pero desbordó. Y ahí, entonces los muchachos dijeron, dale, Moreno, mojate como nosotros. Anda al balcón, Moreno. Había un balcón, un primer piso, la básica abajo, primer piso, que es No me una digas que casa. saliste al balcón. Y los muchachos me desafiaron, me decían, mojate, dale, anda al balcón. Y entonces Te pregunté, estás che, entrenando. y está, si hablo desde arriba, sí, está todo, se va a escucharlo más bien. Porque claro, yo habían evaluado hacer una red de parlantes, pero bueno, para la calle estaban entusiasmados y pensaban que iba a ir gente. Así que hablé del balcón y me mojé de verdad. Y sí. Entonces, después decía mientras hablaba yo, por esto te queda pegado o no te queda pegado, el micrófono en la mano, ¿viste? Decía, mala suerte. Que alguien tire del cable. Pero Y además entonces- para nosotros los peronistas la lluvia tiene un hermoso recuerdo. El general Sí, bajando claro. del avión, Claro. nosotros yendo rumbo a Ezeiza. Así fue. Pero después estaba como en la cancha, pero no me había sacado la camisa. ¿Cómo es la técnica? Les enseño a A ustedes. ver. La técnica en la cancha cuando llueve. Te tenés que quedar en cuero. Vos te quedás en cuero, te mojás, pero después te sacás, Claro. cuidás la remera o la camisa y después te la ponés. La sequita. Claro, ¿viste? Esa técnica no Muy la bien. tenía. No la tenía. Pero yo eso no iba hablando, iba a hacer un discurso en cuero, ya era demasiado. La Pero otra tenía- hubiera podido ser si estaba Rucci con el paraguas y te Claro, salvaba. después me pusieron un paraguas, pero ya me había mojado. Entonces cuando subí al auto, y ya tenía que volver, dije, acá me termino gripando, así que me saqué la camisa mojada, que ahí quedé en cuero, y me puse la campera que estaba seca. O sea que llegué en casa y le di el trapo a Marta, porque ya era un trapo la camisa, te podés imaginar. O Así sea, que... vos pagaste la consecuencia. Claro, No, Marta. se lavará la ropa, no pasa nada. Nada. Pero me pegué un baño, pero estuvo la gente no se movía, ¿eh? Muy interesante lo que pasó. Obviamente hubo que acortar el acto, algunos discursos porque se estaban mojando fiero. Así que ayer la lluvia, como contó Marta también cuando volvió el general, la lluvia no impidió que se inaugurara una básica extraordinaria en la ciudad de La Plata. Y esta semana, Pablo, Brenda, Marta, hubo un día de mucha gobernabilidad, que fue el miércoles. Mm. El miércoles, ya había pasado el miércoles anterior a la noche, porque durante el día, a la tarde hubo represión, a la noche, lo dijimos acá, estuvimos a 20, 25 metros de la Casa Rosada y no voló nada, ni una pie, no hubo nada. Y había un destacamento de bomberos, que es lo que están siempre en la Casa Rosada, no, la policía no estuvo. Y este miércoles fue muy interesante, porque el gobierno puede ser que diga que recuperó la calle, no sé, la sarta de... Pero la realidad es que el operativo estuvo supervisado por la justicia. Había un juez de la Nación, que podía hacer lo que hizo la Servini de Cubría en el 2001. Le dijo el jefe del operativo a mis órdenes, cese el operativo, al otro día cayó el gobierno. Pero no fue necesario. Obviamente ese juez estaba en contacto directo con su superior, que es el de la Cámara, y el de la Cámara, el presidente de la Cámara, no tengo duda, con el presidente de la Corte. Con lo cual, muy interesante cómo trabajó la justicia. Los poderes institucionales son poderes institucionales, la justicia obró muy bien, no hubo ningún tipo de incidente de ninguno de los dos lados. Y después se votaba un decreto para darle al presidente la autorización para negociar con el fondo. Negociar con el fondo, salvo el trotskismo, nadie va a decir que no. En nuestro gobierno, en la década ganada, siempre hubo director del fondo.
Nunca dejamos de pertenecer al fondo desde que entramos al fondo allá en el 56 con Previch, después de la fusiladora, después de la revolución del 55. Pero cuando volvió Perón en el 70 no nos fuimos del fondo. No es que vino Perón, no fuimos del fondo. No fuimos más del fondo. Y nosotros cada año, cada 2 años se renovaba el director en el FOI, se firma un decreto, el presidente lo firma y nombraba. O sea, hacemos parte del fondo. Y hacemos parte de esa institución. Le puede gustar más o menos las políticas. Romper con el fondo nunca se rompió y no es cierto que hayan entrado en default con el fondo. Cuando Rodríguez Sá dicta o decreta finalmente el default, deja expresamente aclarado que no es con los organismos multilaterales, es con el sector privado externo, no con los organismos multilaterales. Así que con el fondo nunca entramos en default, ni se va a entrar, salvo que se hace el Partido Obrero y que quiere romper todo, terminar todo. El problema no es el decreto, el problema es quién pone la plata para pagarle al fondo. Si la plata la ponen, como fue el caso de Macri o el caso de Alberto Guzmán, que dijeron la plata la pone el pueblo. Yo recuerdo cuando hablaban de que Guzmán era el primero que había hecho un acuerdo progresista con el fondo. ¿Te acordás? Que decía que garantizaba el crecimiento, una sarta de pavadas. Una sarta de pavadas. Los acuerdos con el fondo son los que el estatuto del fondo permite. Si es un acuerdo corto, como es el stand-by, 2 años, bueno, tuviste un problema, una seca, un terremoto, te presto plata, me la devolvés y se acabó. Las condicionantes son muy pocas. Si es un acuerdo a 10 años, las condicionantes son muchas. ¿Hay para debatir? Sí, hay para debatir, pero el estatuto del fondo y las características de los acuerdos que se firman tipifican cómo van a ser los condicionantes. Ahora, a menos que quede claramente establecido cómo le vas a devolver la plata. Cuanto más claro esté cuál es el origen de los fondos, menos condicionantes hay. El problema es si está claro de dónde salen los fondos. Cuando no está claro de dónde salen los fondos, y los fondos los tiene que poner el pueblo, trabajadores, jubilados, pensionados, entonces la economía tiene que generar las condiciones para que los jubilados y los trabajadores pongan la plata. Esto es muy fácil, le bajas el consumo, esto, aquello, hacer los ajustes, la que debe el Estado, generarse el ajuste para que haya el superávit fiscal, que recaude más de lo que gaste, y por el otro lado bajas el consumo del resto de los sectores para importar menos y ahí te aparecen los dólares. Muchachos, no hay mucho para inventar en esto. ¿Quién va a poner la plata? Bueno, entre todos, como dijo Patricio. Bueno, entonces bajen el consumo público y privado. Uno se hace un ajuste y en el otro te bajan el sueldo y los ingresos. Es así de fácil. ¿La economía puede hacer esto? Claro, así como los aumenta, los baja. Y esos son los condicionantes. ¿Lo hizo así Guzmán? Sí. ¿Alberto Fernández? Sí. ¿Lo hizo así Macri? Sí. ¿Quién no lo hizo? Bueno, Kirchner, porque no teníamos un acuerdo ahí. Teníamos que pagar, fue y se le pagó. Y se terminó. 10.000 millones de dólares, lo que fueron, y se acabó. Y si no, tenés que definir con precisión quién pone la plata. ¿Quién puede poner la plata acá? ¿Hay posibilidad de pagarle al Fondo Monetario y que el pueblo no ponga la plata? Sí. ¿Quién la tiene que poner? Y la sociedad rural. No hay otro. ¿Qué era? ¿La institución? No, bueno, estamos hablando de los afiliados de la sociedad rural. Los grandes terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Con eso se alcanza, con eso alcanza. Son 8.000, 10.000 millones de dólares, plus extra que puede haber, que obviamente depende de los precios internacionales de los commodities, de lo que exportamos, que con eso poniendo arriba de la mesa se soluciona. Después es un cálculo actuarial, es ahí. Tanto de tasa de interés, tanto tiempo, va a venir, ahí está. Años más, años menos, todo eso se paga. Y entonces los condicionantes iban a ser mucho menos, porque se transforma casi en una auditoría que lo que hace, y como vos cobrás retenciones,
todo, pero More, ¿cómo vas a subir las retenciones? Y bueno, primero bajale el costo del alquiler a los productores. ¿Y cómo se lo bajamos? Con una ley de arrendamiento. Por eso es algo novedoso, ¿no? Toda la vida tuvo Argentina la ley de arrendamiento. Toda la vida. Principio del siglo XX fue la primera, antes de Perón. Incluso, muchachos, el surgimiento de la Federación Agraria, el grito de Alcorta, déjense de embromar. Siempre hubo ley de arrendamiento. Y entonces no sé por qué ahora no queremos poner una ley de arrendamiento. Ponemos la ley de arrendamiento en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Bajamos el costo del arrendamiento y como le bajaste el costo del arrendamiento, podés poner retenciones. Con eso pagamos la deuda pero los terratenientes se van a enojar. Y no lo sé. Porque si le damos un bono a 25 años, moneda dura, tasa de interés internacional, comercializable en el mercado secundario. Pero cambiamos deuda. Bueno, pero es preferible estar endeudado con estos muchachos a 25 años y no con el Fondo Monetario que te llena de condicionantes. Y de esta manera crecer. Cuando vos crecés, las deudas son fáciles de pagar. Si no crecés, las deudas se hace imposible de pagar. No es difícil. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? No lo va a hacer Milei. Milei nunca va a hacer eso. Pero un gobierno distinto lo puede hacer. Y esa es la propuesta que figura en el plan de gobierno peronista, en el libro que acabamos de... Lo vamos a presentar en la Feria del Libro, pero está en todas las librerías. ¿Lo viste vos? Ahí está, mirá. Ah, mira, ahí está. Ahí está. A ver. Mirá, ¿qué dice? Quiero ver. ¿Qué dice? Guillermo Moreno, peronismo hoy, la reorganización. Y está el plan de gobierno adentro. Ay, me gusta. Y está el plan de gobierno. Y está el programa económico, que obviamente Chalú tuvo mucho que ver con esto, y que la propuesta central tiene que ver con la ley de arrendamiento y la suba de las retenciones proporcionales a la baja de los costos que tuvieron los productores para que esta suba de las retenciones no los perjudique. Pero está claro que al bajar los costos, los dueños de las tierras se van a llevar una moneda menor. Con eso también bajamos el precio de los alimentos básicos, porque cuanto más retenciones, más desalineados están del mercado internacional. Y entonces no solo juntamos la plata, sino que bajamos el precio de los alimentos, o sea que aumentamos el salario, porque si para comer gastas menos, es que estamos mejor. Entonces te sobra plata. Podés ir a la peluquería y no que tu señora te corte el pelo. Viste que ahora te dicen, che, te cortaron el pelo. Y mis señores, bueno, ya voy practicando. A medida que pase el tiempo, van a ir cortando. Vos cuando veas todos esos varones con el pelo raro, decís, vos estás casado, ¿no? Sí, te corté el pelo tu mujer, ¿no? Sí. Olvidate. Ahora dicen, no, yo no gasto más plata en peluquería. A mí me lo corta mi señor. Sí. ¿Y vos qué le vas a decir? Está bien. Sí, y bueno, ¿qué le vas a decir? Pero si bajamos el precio de la comida y te sobra una moneda, los peluqueros van a poder volver a... Bien. Esto es relevante. Esta propuesta, diría muchacho, es la única que hay. Desde el peronismo es la única. Si no todo lo demás que Sarasa, sino que Massa explique cómo va a pagar la deuda. Que lo explique Cristina. Yo creo que lo explique. Que lo explique Kicillof. Kicillof aumentó el impuesto inmobiliario, ya imposibilita hacer esto. Se ocupa de recaudar un poquito más para la provincia, pero la comida está carísima. Eso es el planteamiento de Kicillof. Y si no, que venga y que lo explique. Lo invitamos al programa Kicillof. Y que venga y que explique que estamos equivocados. Pero lo hemos debatido varias veces y esto funciona así. Entonces, ¿le saca un poco más de plata al campo? Sí, a través del impuesto inmobiliario. ¿Para qué? Para sus gastos. Pero al pueblo la comida le sigue cada vez más cara, porque eso te lo trasladan después. Así que no es cierto que ese impuesto no se lo trasladan al alquiler y por lo tanto al alquiler al precio de la comida. Así vamos. En cambio, las retenciones son otra cosa. Que expliquen, no le voy a pedir a los radicales, porque los radicales ya sabemos cómo es, si es que tienen alguna propuesta, y Milei y Macri esto no lo van a hacer. Y esto es lo que estamos discutiendo en el peronismo. ¿Es duro? Es duro. ¿Es preferible discutirlo ahora? Sí. Porque no sea cuestión que vamos a ganar las elecciones y después van a acordar con el fondo y otra vez lo mismo que hizo Guzmán. No, muchachos, termínenla. Digan ahora qué van a hacer.
Hubiese aprovechado ayer Cristina para decir, che, voy a pagar la deuda de esta manera. Lo de Cristina con Estados Unidos es complicado. Hoy salió una nota diciendo no lo hicieron en el gobierno anterior porque se opuso el embajador norteamericano. Y es cierto, Stanley no quería, porque este Rubio, cuando era senador, ya lo había hecho. Lo había pedido, se lo había pedido a Biden. Y Biden. El tema es que no lo hizo Trump. Lo hizo el secretario de Estado. Bueno, es el más importante, todo lo que quiera. Pero no lo hizo Trump. Había que agarrársela con ese ministro, porque si cambia el ministro y el que viene levanta esa restricción, no hacía falta agarrársela con todos. No hacía falta. Este esquema adolescente de reaccionar me parece que lo tenemos que ir terminando. No nos sirve de ninguna manera, porque la ruptura de la alianza entre Estados Unidos e Inglaterra nos deja muy cerca, si hacemos las cosas bien, de recuperar las Malvinas, y que se termine ese acuerdo de defensa estratégica entre los chilenos y los ingleses que se vio en la guerra de Malvinas. A menos que no tengamos esta visión y pensemos que, muchachos, seamos claros y seamos adultos en esto. El peronismo tiene vocación de gobernar y tiene vocación de insertarse en este mundo donde vuelve el nacionalismo, porque es un mundo favorable para nosotros. Es un mundo que tiene 3 actores relevantes, y en este orden: el Papa, Putin y Trump. Sobre ese ordenamiento, hagamos lo que tenemos que hacer. Y el Papa volvió y dio la bendición. Dudamos, sí, dudamos. Pero hubo aquí, Brenda, ¿vos te acordás? Una niña A ver, que estuvo sentada acá, sí. que habló del Papa. Leila Bechara. Habló poco en ese programa, pero quizá dijo lo más importante de ese programa. Leila. ¿Sabes qué dijo Leila cuando estábamos hablando del Papa? A ver si te acordás. Ay, no me acuerdo. Ahora que te lo diga. Ahora me lo vas a decir y me voy a acordar. ¿Por qué fue lo más importante? Porque Leila levantó la manito así, éramos todos varones, salvo ellas dos, y dijo, ¿saben qué pasa para mí con el Papa? Ahora que vuelve, el Papa vuelve, empieza de verdad el reinado del Papa. Dijo, para mí, ahora empieza el reinado del Papa. ¿Sabés, Leila, que tenés toda la razón? Volvió a empezar el hombre, y ahora agarrate, ¿eh? Porque hoy lo viste con toda la fuerza. Que si habla, date al calete, Papa. Lo que importa es la cabeza, y esa está iluminada por el Espíritu Santo, o por lo que fuere. Pero hoy el Papa empieza a construir directamente el nuevo orden internacional. Con los otros 2 que mencioné, sí, no hay ninguna duda. Pero empieza el nuevo mundo. Ahí lo vimos el Papa bendeciendo desde su hospital al nuevo mundo. Ese nuevo mundo que el peronismo estuvo esperando por 80 años. Los días más felices, yo sé que volverá. Los días más felices, Guille Moreno va a arrancar y el mundo va a peronizar. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital, endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el lunes, en Hipermarket y Carrefour.com.ar, leche entera y descremada de Carrefour por 1 litro a 999 pesos cada una. Bundiola de cerdo fresca y congelada a 6.490 pesos por kilo. Y Smart TV de marca seleccionada en 3 cuotas sin interés de 89.667 pesos cada una. Y si sos mi Carrefour, con tu compra de 50.000 pesos o más te regalamos 10.000 pesos para tu próxima compra presentando tu cupón. Válido el 22 al 24 de marzo de 2025 en Argentina, excepto Misiones y Santiago del Estero. Más información en Carrefour.com.ar. Opinión y análisis.
Guillermo Moreno. En los días más felices. Más felices por Radio 10. Llegan muchos mensajes a nuestras líneas de WhatsApp 11 50 05 0710. Te queremos leer, te queremos escuchar. Por acá dicen, señor Moreno, los peronistas tienen que renovarse, las propuestas, las ideas y por sobre todo, nuevos cuadros. Gracias, Armando. También por acá dicen, saludos Guille, los compañeros de Corrientes escuchando como todos los domingos, ¡viva Perón! Así que vos también manda tu mensaje al 11 50 05 0710. Te queremos leer, te queremos escuchar. Y hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Ya estuvo acá, si mal no recuerdo, Pablo Chaliú, economista y dirigente empresarial. Pablo, bienvenido. Pero muchas gracias. Te escuché con muchísima atención, Guillermo, ¿eh? Muy bien. Vos sabés que ese mensaje del oyente que está sobre el tema de la renovación, ¿qué se renueva? Porque los principios son verdades absolutas, esos son permanentes. El amor, la justicia, la solidaridad, el bien común, el valor. La doctrina es esos principios articulados en una estructura de pensamiento para tomar decisiones. Y el plan de gobierno sí se renueva. Y los cuadros se renuevan. Por eso presentamos el libro, que es el plan de gobierno de lo que entendemos va a ser el próximo gobierno peronista. Así que al querido oyente tiene razón. Y están entrando muchos jóvenes. Ayer la mitad del acto eran pibes. La mitad, por eso se quedaron con la lluvia, ¿no? Porque ha hecho mojarse. Pero la mitad del acto eran pibes. Era un fenómeno muy interesante. Pero los pibes se hacen peronistas desde leyendo la doctrina, leyendo a Perón y leyendo a Eva. Marta se ocupa mucho de eso, pero las lecturas son las lecturas clásicas, son los libros clásicos. Son los libros después de Perón y Eva, y sobre esa lectura hacen la reunión entre los compañeros. No interpretemos a Perón, no, sobre eso. Y eso para nosotros es importante. Decime. Perdón. Yo primero, hoy me siento en una tarde lluviosa de privilegio, porque tenerlo a Pablo y a Guillermo juntos en una disciplina para los simples ciudadanos, como es la economía, tan compleja, pero que ustedes, los peronistas que saben de verdad, la hacen tan sencilla que se entiende todo. Yo estaba convencida. Ustedes saben que los domingos leemos el diario al lado de Guillermo. Ya hace muchos años, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Mientras lavo los platos. Yo igual controlo que estén bien lavados, ¿eh? Muy bien. Uno Sí, como nunca debe corresponde. dejar el control. Hay que testear. Sí, por eso después los seco y los guardo yo, Claro. para revisar a fondo. Pasar el dedito ahí. Muy bien. Yo aprendí de Vita. Bueno, pero él aprendió o no. Sí. Ya está, ¿no? Lo hace bastante bien. Ayer escuchábamos, sí, ahora me acuerdo. Escuchábamos un compañero también que nos contaba cuando Perón y Evita recibieron al embajador, por primera vez al embajador de Israel. Y dice que enseguida era en la etapa donde se vendía y compraba de nación a nación, de estado a estado. Entonces el embajador enseguida saludó al general y le dijo, bueno, general, nosotros necesitamos que nos compre naranjas. Y el general le dijo, no, pero acá tenemos muchas. Y Evita lo tocó así y le dijo, cómprale igual. Acababa de armarse el Estado de Israel. Increíble. Entonces era la época que había venta país. El rol de la mujer, ¿no? Comprale a por esta pobre supuesto. gente, le dijo. ¿Sabe quién lo contó? Maslatón. Sí. En la cena que tuvimos. Fue claro. muy lindo, muy lindo. Se lo contó, él dijo que se lo contó en persona a Shimon Peres. Sí. Ya Shimon Peres, presidente de No, Israel, claro. y demás, él fue, pues que Maratón es judío. Y entonces Shimon Peres, acá hay un argentino, sí, le cuento la anécdota, cuando yo era encargado de negocio, fue mi primer trabajo, era joven, me encontré con Perón.
y estaba Evita al lado. Y yo fui a vender, ¿qué podíamos vender? Dice, nada, no teníamos nada. Le dice, tenemos naranja, pero nosotros tenemos toda la correntina. Le dice, pero tenemos... Y Evita lo codea, le dice, dejate joder, comprarle naranja a esta gente pobre. Y yo me acordé, dije el rol de la mujer, me acordé en ese momento de la Virgen María en las bodas de Canaán, ¿no? Donde se había terminado el vino y tenía que haber una fiesta, ¿cómo sin vino? Y entonces la Virgen le dice a Jesús, esta gente se quedó sin vino, hace algo. Todavía no había empezado la etapa de la vida pública de Jesús, y entonces Jesús le dice, mujer, todavía no llegó mi hora. La Virgen lo mira y le dice, esta gente no se puede quedar sin vino. ¿Cómo no? Jefa de verdad. Jefa de verdad. Fue y transformó el agua en vino. ¿Hay posibilidad de hacer un acuerdo distinto con el fondo, mi querido amigo? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Por supuesto, no con esta gente que está. Vos hablaste, y me parece muy bien, de qué es lo que debería hacer. ¿Cómo salimos de este atolladero? Porque la realidad es que esta gente, este gobierno, se ha creado un corralito. Está metido en tu corralito el gobierno. Entonces, es extraordinario. No saben ni pueden hacer nada para enfrentar una realidad que se le está dando vuelta. Entonces, cuando vos decís, che, ¿cómo van a solucionar el problema cambiario? No tienen manera, Marta. No pueden hacerlo. Por eso esta crisis es tan grave. Además es tan grave porque el tipo de cambio es lo que es la piedra fundamental a través de la cual se han edificado ese proceso proceso de desinflación. ¿Estamos en un verdadero proceso de estabilidad de precio? No, terminantemente no. No estamos en un verdadero proceso de estabilidad de precio. ¿Por qué? Porque hay precios reprimidos. Mira, el otro día el insigne economista merecedor del premio Nobel a Econochanta, Javier Milei, dijo una cosa extraordinaria. Si no hubiera aumentado la carne, el índice de precio de vida, en vez de ser 2,4, o de precio al consumidor, 2,4 hubiera sido 1,8. ¡Ja! Extraordinario. Con lo cual se deriva que si no hubiera aumentado ningún precio, el índice de precio al consumidor hubiera sido 0. ¿De qué está hablando este muchacho? Pero ¿sabéis qué puso sobre la mesa el problema de los precios reprimidos hoy? Claro. Porque enseguida salió una organización cárnica y le dijo al presidente, le dijo, che, Milei, después le explico una anécdota ahí, le dijo, che, Milei, nosotros estuvimos garantizando, ayudando a tu estabilidad de precio durante 6 o 8 meses, reprimiendo los precios de la carne. Ahora tenemos que aumentarlo. Entonces, ¿por qué le digo? ¿Saben quién usó por primera vez el nombre Che Milei? Lo usé yo en los artículos que escribía para el ámbito financiero. Claro. De ahí me lo sacó Cristina. Cristina ahora ha monopolizado el Che Milei, pero no tiene mucha importancia. Ahora, volvamos a esto. Esta estabilidad de precio no es una verdadera estabilidad de precio, es un castillo de naipes. Por eso lo defiende a rajatabla Milei y Caputo, el tema cambiario. Y por eso no pueden salir. ¿Qué pueden hacer con el tipo de cambio en una negociación con el fondo? ¿El fondo qué le va a decir? Te voy a seguir regalando plata, como ya le regaló a Caputo. Y Caputo se la patinó. Y el Fondo Monetario les tuvo que pedir a este señor que ya no siga negociando por Argentina. No puede ser eso, no va a pasar. Entonces, ¿cómo hacen? Alguien dijo, dejen flotar el tipo de cambio y pongan 2 bandas. ¿Eso qué va a solucionar? Soluciona nada, estimado Guillermo. ¿Qué banda van a ponerle por arriba? Pongamos que hoy es 1000 el tipo de cambio oficial. Le van a poner 1100. ¿Y qué soluciona eso? No soluciona nada. La gente va a seguir especulando contra el peso. Y si le ponen 1500, ¿a dónde se va esto?
Estamos en una situación muy grave, ¿eh? Es muy interesante lo que estás señalando respecto de la inflación, porque como esto es una economía bimonetaria y los economistas del peronismo somos los que más hemos estudiado esto. No hay libros de texto en Chicago sobre este tema. No, claro. La economía es monomonetaria. No hay. Ustedes buscan textos de política monetaria, cómo se administra una economía bimonetaria para estudiarlo y tratar de explicarlo, no los van a encontrar. No hay doctorado, maestría, que vayas a estudiar en el mundo soviético. Los economistas del peronismo, este fenómeno que lo venimos analizando desde hace muchísimos años, alguna experiencia tenemos. Claro, el tema de Milei es que él cuando llegó al gobierno decía que iba a dolarizar. Por lo tanto, iba a ser una economía monomonetaria. Iba a ser con una moneda. Claro. No dijo, no, el peso es un excremento, le voy a poner una bomba al Banco Central, vamos a dolarizar. Entonces era una economía con una sola moneda, el dólar. Ahora, no hizo eso. Dejó una economía con dos monedas, y es bimonetaria. Y ahí tiene un problema, porque no sabe nada de esto, Milei. Cuando vos tenés una economía con dos monedas y haces un esquema de estabilización, la estabilización tiene que ser en las dos monedas, no en una sola. Porque si no te pasa lo que te pasó ahora, que tuviste una inflación en dólares que es récord mundial. ¿Qué pasa cuando vos devaluás? ¿Bajan los precios en dólares? Claro. Si vos devaluás los precios en dólares, hay una deflación en dólares. Aumenta la competitividad tuya porque ahora como vendés en dólares, precios más baratos, cuando vendés afuera, que te compran en dólares, los productos son más baratos. Eso lo entendemos todos. Ahora, la inversa también es verdad. En vez de deflación, hay inflación. Cuando vos tenés un tipo de cambio como el que tenés, que lo administraste muy mal, te quedó una economía muy cara en dólares. Entonces, y el turismo se fue. Los propios argentinos se fueron a que Uruguay, que Chile, que Brasil, depende de dónde viva. Los productos importados están de fiesta. Y en realidad tenés problemas para exportar. ¿O no le llamó la atención que saliera en un diario de primer nivel cómo se hacen caños sin costura en una fábrica en Estados Unidos, en el estado de Texas, cuyo dueño es el mismo dueño de las acerías en la Argentina, la familia Roca, que también hacía caños sin costuras acá, Campana, San Nicolás, y éramos los más competitivos del mundo. Y ahora nos explican que tienen que hacer caño en Estados Unidos, pero es obvio. ¿O no le llama la atención el comunicado de los sindicatos que se agruparon, sindicatos industriales que se agruparon y le están diciendo que para la industria la cosa viene espantosamente mal? Claro, es obvio que tenemos un lugar donde estamos con más... Bueno, obviamente, la zona núcleo de la pampa húmeda, la soja, el maíz, el trigo que se arme ahí, cierta carne. Muchachos, tenemos las tierras más productivas del mundo, junto con algunos países más. Pero de eso no alcanza para todos. Por eso nosotros decimos que con esa renta extraordinaria que deviene de la productividad de esa tierra, tenemos que utilizarla para crecer. Solo esa tenemos, Pablo, no, tenemos el combustible también. Pero claro, tenemos las tarifas además. Las tarifas y el combustible. Claro. Porque estos muchachos dijeron, bueno, hay que ponerle mano a las tarifas del combustible. Y después apareció Caputo diciendo, bueno, hay que bajar los precios. No es que el tipo de cambio esté retrasado, sino que los precios están adelantados. Hay que bajar los precios. Y las tarifas y la energía, ¿vas a bajarlos vos? Si no bajas, no es que hay dos economías. Las tarifas y la energía son costos de la economía argentina. Costos. Claro. Y costos muy importantes. Entonces, ¿cómo querés bajar los precios de la industria si tenés las tarifas y la energía que tenés? Lo notable es que para los que están registrados en dólares tienen un salario interesante. El problema es que el precio del pan, la leche, más nunca estuvo más caro en dólares. Mirá, no sé cómo era en tu época cuando era secretario de Comercio, si te acordás, pero en mi época, hicimos con Marta eso. 80 centavos el kilo vivo de novillo. 80 centavos. Kilo vivo de novillo. Novillo de exportación, estamos hablando de 4.60 el kilo.
el asado multiplicado por 4 al consumidor. Eso daba $3.20. Y así estuvo, $3.20. Y así estuvo muchísimo tiempo. Ganaban plata todos, no había ningún inconveniente. Claro, el problema es que ahora casi $3 está el kilo vivo. Por lo tanto, por 4 te da $12 el kilo. Nunca en la Argentina estuvo entre $10, $12, $9 el kilo de asado. Nunca. Por más que vos me digas, no, pero mirá el salario que tienen en dólares, la jubilación que tienen en dólares. Sí, querido, pero el kilo de asado, ¿sabes cuánto tiene que ser calculado en la mesa de toma de decisiones una jubilación mínima? Dice, che, Marta, ¿cuánto tiene que ser una jubilación mínima? Estamos los economistas del peronismo, está el presidente. Dice, muchacho, ¿cuánto tiene que estar una jubilación mínima? Y salta en general los más veteranos y sabe cuánto está, presidente, la jubilación mínima, 100 kilos de asado. Y el presidente se queda mirando así y dice, si es pícaro te dice, ¿pero de vaca o de ternera? Si sabe, a veces sabe y a veces no. Y ahora dice, no, muchacho, de vaca. Lo que come el pueblo come vaca y lo hace más despacito el asado para que salga blandito y vos te chupás los dedos, güey. Comés asado de ternera, huesito chico, eso es una porquería. Pero, no va. Pero, de vaca, presidente, de vaca. Y entonces, ¿cuánto tendría que estar? Y un asado de vaca hoy es el que conseguía 8.000, 8.500, 9.000, depende de qué tipo de vaca. O sea que ahí te está saliendo la jubilación mínima, ¿eh? 800.000, 900.000 pesos. La jubilación mínima. Ahí vamos a llegar en el próximo gobierno peronista, porque no es un problema de numerales. ¿De qué te sirve a vos? Yo llegué a comprar el pan, mirá cómo me mira esta, con un billete de $1.000.000, ¿sabías vos? Ay, Dios. No eran pesos. Claro. ¿Eran pesos ley? ¿Qué No me eran? acuerdo. ¿No te acordás? Eran pesos ley. Eran pesos ley, eran un peso. Pero era el billete del millón, de eso sí te acordás. Vos sí, también, seguro. Marta. Claro. Claro, el billete de $1 millón. Y no compraba el pan con eso, ¿eh? Iba y te compraban 1 kilo, ¿eh? Era un billete, está guardado por ahí, tenía un 1 y 6 ceros. No es el problema del numeral, sino lo que vos comprás. La jubilación mínima. Y lo dice el peronismo en los días más felices, 100 kilos de asado, muchachos, ¿qué tanta historia de hacer cuenta, esto, no? La llevo para acá, la traigo para acá, me la mando para allá. Déjense de joder, muchachos, si la economía, el litro que compra la usina en el tambo, para que te llegue a la esquina de tu casa en un sachet, hay que multiplicar por 3. 50 centavos de dólar el litro de leche, $1.50. Pero eso es muy caro, claro. Si siempre estuvo 25 o 30 centavos. 25 o 30 centavos de dólar, el tambero está recontra contento. Te llega a vos a menos de $1. Está todo el mundo feliz. Ahora, lógico, hoy está casi 50. Casi 50 centavos, entonces vos estás pagando un $1.50, y bueno, a 1.100, ya te da 1.700, 1.800, el sachet de leche, 1.600, depende, viste, qué marca, eso tiene mucho que ver. Bueno, es fácil, no es que es muy complicado esto, muchachos. En el mercado se arman los precios, después vamos a decir cuánto vale una Ferrari, qué sé yo, pero la comida del pueblo es muy sencillito, muchachos, es muy sencillito. Cuando vos solucionás la comida del pueblo, solucionás el poder adquisitivo del salario y naturalmente de los jubilados, los pensionados. Y a partir de ahí tenés que ordenar. Y la logística que decía Pablo con las tarifas, porque si las tarifas están caras, ¿sabés cómo es el pan? El pan es kilo de harina bajada en la bolsa, ¿no? En nuestra época de 50 kilos, ahora un poco más, menos, porque bueno, no permiten tanto, bueno, pero es lo mismo. Kilo de harina de bolsa, por 3 te tiene que dar el pan de fonda. Entonces, si es claro, por 3 te da el pan de fonda. Ahora no puede ser por 3. Por la tarifa. Claro, porque Claro. el pan es harina, agua, sal, un poco de la mano, y después todo energía. Para la amasadora, para esto, para el horno. Entonces, ¿sabés cómo es ahora? Por 5. No, Caputo, pero vos, si escuchara, alguien se lo va a contar. Aprenden cómo es que se arman los precios en el mercado. Y se van armando en una relación que va de panadero en panadero, de carnicero en carnicero, y va a través. No es tan complicado, muchachos. Arrancamos como tenemos que arrancar, con los costos razonables. Llegamos con los costos razonables, del otro lado, el salario te permite
vivir como la gente, que es lo que quiere el peronismo. Tenemos la comida, tenemos la tarifa, tenemos que tener un tipo de cambio competitivo, no hay duda. Tipo de cambio competitivo es el que cuando vos vas a vender, un día lo contamos esto, ¿te acuerdas que me preparó Marta la valija hace un viaje larguísimo y terminamos en Emiratos Árabes y después en Vietnam? Wow. Apa. Y cuando fuimos a Emiratos Árabes no le podía vender zapallos. El zapallo anco, ¿viste? El de Sí. la calabaza. Lo conté ya esto. Le digo, ¿por qué no vamos a poder venderle a estos zapallo anco? No, porque tenemos los holandeses. Venían en caja, todos iguales, todos puestos como, ¿viste? La calabaza, una para un lado, otro para el otro. Te daban ganas de no sacar ninguna de la caja, ¿viste? Porque se te desordena. ¿Viste la caja de bombones que la ves? No querés comer ninguna porque... Prolijito. Está Un Tetris. Claro, exacto. Era para un lado y para el otro, entonces la caja con la paja y estaba más barato que nosotros, que se lo llevábamos en bolsa, en la bolsa tejida, ¿viste? De red. Claro. Y digo, bueno, muchachos, volvimos y dijimos, estamos en un lío. Ya se había armado la revolución energética norteamericana y era bravo eso, era bravo. Porque estaba la logística acá. Estaba entrando Galucho a dolarizar las tarifas y en el mundo te bajaba la logística. Te bajaba el combustible. Los europeos se acostumbraron enseguida a bajar la energía. De ahí es que entra Putin y igual nunca la bajaron tanto como estaba en el mercado norteamericano. Pero cuando Galucho empieza a dolarizar la tarifa de la energía, tuvimos un debate y le dije, mirá que con ese precio no vamos a poder fabricar arandelas. Lamentablemente no podemos fabricar nada. El tipo de cambio competitivo nos ordena, pero sin destruir los ingresos populares. Por eso la comida es tan importante y las retenciones son tan importantes. Y para los sectores industriales, sea en el capital o el trabajo, un tipo de cambio competitivo también le impide que los productos importados los dejen sin trabajo. Son sabios los dirigentes sindicales, ¿entiendes? Y los de comercio también, porque se están dando cuenta que en muchos lugares al cerrar lo que fabricaba se quedan con un lío, ¿no? Claro. Zapatillas, textiles en el interior, Claro. botellas, Sí. se empieza a armar lío. Tras cartones, el comercio mayorista y lo empiezan a sentir. Finalmente tampoco se van, las familias pueden hacer turismo, empieza a resentirse todo. O piensan que todos van a terminar teniendo un jugador de fútbol en la selección. No, todas las familias no van a poder. Hay que trabajar. Y eso se llama también administrar el comercio. Nosotros administramos el comercio con un tipo de cambio competitivo, porque finalmente administrar el comercio es lo que está haciendo Trump, ¿no? Más bien. ¿Ah? Más bien, ¿qué te parece? Lo está haciendo. Vos sabés que, muy interesante tu planteo, hay una cosa que se le escapa a veces cuando estos muchachos hablan de apertura de la economía. O dice, vamos a abrir la economía para que los precios sean más bajos, entonces los consumidores se benefician. Parece que no saben que los consumidores son trabajadores también. Claro, gana su dinero aquí. Y claro, ¿y qué pasaría si la empresa por la cual trabaja el consumidor no existe más? Ese consumidor No consumirá nada. no consumirá nada, claro. Son cosas muy elementales, pero que lamentablemente estos muchachos, como están ideologizados, Claro, no piensan bien. no son tan elementales. Por eso empecé diciendo que los escucháramos hoy, porque ustedes la hacen fácil. Pero lo más impresionante es que no solo la hacen fácil, ustedes la hicieron ya. Ah, sí, Y claro. la alguna- hicieron sencillo. No es que están diciendo un discurso. Y a mí eso todavía hoy me parece como una maravilla mágica. Entonces pensaba, claro, esto lo vienen aprendiendo desde que leyeron a Perón y Evita. Ujú. Y ahora vamos a tener elecciones en la capital federal. Entonces también es lo mismo. Más Perón y más Evita. Y todo se pone fácil, ¿verdad? Vos sabés que
Vos sos de la capital, de allá, del límite de Las Cañitas. Vos sos Sí, de Las Matién, bueno, un poco Palermo. más. En el Palermo, límite, en el límite. Cañita. Claro, en el límite, donde termina Las Cañitas, termina en Matienzo. Va de Dorrego hasta Matienzo. Claro. Vos vivís en la otra por ahí. Y entonces salió una encuesta hoy. ¿Cuál es la identidad política prevalente en la capital federal? Mirá cómo me miran. Impresionante. Están todos así atentos. Impresionante. ¿Cuál es? Hay una cantidad que dice ninguna de ellas me representa. Una cantidad importante. Pero sobre lo que queda, lo que se identifica, en el 70-75% que se identifica. El peronismo. El peronismo es la identidad política más importante, 16%. Yo digo que el peronismo es el 25%, a eso le suma los que dicen que son kirchneristas, y veremos, ahí está cerca. Hay que ver lo que dicen que son kirchneristas, que son, cuando le preguntan cómo se definen, son radicales, bueno, votarán a Santoro, qué sé yo, no lo sé. Pero es interesante que se identifique, porque el 16% que se identifica como peronista, si aparece una propuesta bien peronista y doctrinaria, arranca con ese 16. Arranca con ese 16 porque no va a haber un peronista votando un radical. De hecho, vos tenés algunos años de votar, ¿no? ¿Viste? Te cuesta, Pablito, te cuesta, dejate de bromar. Es imposible. A ver, hasta vos sabés que estoy experimentando que algún radical bien gorila te dice que vuelva al peronismo, porque tiene la billetera vacía. Y gorila con billetera vacía no es gorila. Quiere que gane el peronismo para que volver a tener la billetera llena y volver a ser gorila contento. Porque los gorilas no les gusta vender su patrimonio. Entonces necesitan tener la billetera llena para seguir. Y ahora tienen la billetera vacía. Me pasó en Mendoza, en Mar del Plata, en Bahía, en Tandil. Gorila con billetera vacía quiere que gane el peronismo. Ahora, que un peronista diga, no, me va a ir bien con un radical, es bastante difícil. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, con ese 16%, hay un espacio extraordinario, que es lo que está pasando también en la provincia de Buenos Aires. Y eso genera una situación bien interesante, porque acá es lo que dijimos, lo que después repitió más hace poquito. Guarda que el peronismo gana las elecciones de punta a punta, ¿eh? Guarda que el peronismo gana de punta a punta. Ahora, en los días más felices, Moreno responde. Todo lo que querés saber, como solo Guillermo te lo puede contar. Moreno responde. Buenas. Esta es una pregunta para Moreno Responde. Me gustaría saber qué opina sobre el próximo paro de la CGT en abril y cómo considera que están parados en este contexto. Muchas gracias. Vamos a contestar los dos, Pablo. Me parece que el movimiento obrero tiene una fina lectura de lo que está aconteciendo y este paro también tiene una armonía importante con el capital. Lo estábamos diciendo de los gremios industriales, lo dijimos del resto de los gremios. Esto empieza a pasar. Es necesario, dentro de la ley y el orden, dar vuelta la página. Moreno, pero hoy la tapa de algunos diarios dice, guarda que con la plata, con el fondo, no te la van a dejar gastar para mantener el tipo de cambio como está, ¿eh? Guarda que esa tapa está justificado con la nota. Guarda que esa tapa es la que no quería el gobierno. Y tampoco quería hablar del paro. Porque se empiezan a articular las cosas, ¿eh? Se empiezan a armonizar. Y eso a mí me parece muy importante. Obviamente vamos a acompañar el paro del movimiento obrero organizado. Que es con movilización, ¿eh? Organizada, prolija, como siempre lo hace el movimiento obrero. Mira, yo creo que hay que estar preparado para lo que viene. Y me parece que es un movimiento interesante este de la CGT. Porque lo peor que nos puede pasar es caer en la anomia, no tener representación.
Y si verdaderamente el gobierno tiene que recurrir a cualquier clase de devaluación para salir de este berenjenal que el mismo gobierno creó, porque acá no es que hubo una fuerza extraterrestre o yo qué sé qué pasó en el mundo, no, ellos mismos se crearon esto. Entonces, si para salir de esto van a tener que devaluar, muchachos, agarrémonos, agarrémonos. Porque el golpe sobre los precios, sobre los alimentos va a ser muy complicado. Y la situación social, que está en el límite. Por eso estamos diciendo, cuidado, que esto no es el 2001, ¿eh? Esto es muchísimo más potente, el final de esto, si no se administra al final, que es lo que estás sugiriendo vos. Porque este final, igual que el final de la convertibilidad, se podría haber administrado. Después, obviamente, Duhalde hizo lo que pudo, se puso al frente y lo resolvió bastante bien. Pero hubo 15 días de zozobra, ¿no? Vos sabés, Guillermo, me vino a la cabeza lo que dijo Lilita Carrió. Que ella votaba el DNU para no darle la razón a los devaluacionistas. ¿No se da cuenta, Lilita, que los devaluacionistas están en el propio gobierno? ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene otra alternativa que devaluar. Entonces, el que está llevando a la devaluación no es que nosotros estemos pidiendo la devaluación, es la misma situación y es el propio gobierno. Y por eso la tapa de hoy de los diarios es complicada. Ellos trabajaron, en toda la semana se perdieron 1.000 y pico de millones de dólares, todos los días. Estuvieron trabajando desde el viernes a la tarde para evitar esta tapa. No, que se junta el martes el board del fondo con el staff, el directorio del fondo, con los técnicos, y ahí querían evitar, pero les salió el tiro por la culata y le dijeron que le van a dar el préstamo, pero que ellos no van a poder intervenir y que tienen que juntar reservas. Lo vamos a ir viendo, pero es incompatible, porque en realidad lo que les pasa es que generaron un aparato productivo que les quedó muy caro en dólares. Entonces el sector turístico, en vez de generar dólares, pierde dólares. La industria, ya hay duda. Encima, el comercio ahora te sale más barato comprar afuera que comprar adentro. Entonces los mayoristas, los minoristas. Tenés este comercio que se hace a través del correo, olvídate, va a seguir creciendo. Siempre hubo un comercio que podés hacer por correo, pero bueno, era una cosa que en las cuentas nacionales claro, no tenía impacto. Tenía impacto en el movimiento, veías un montón de paquetes, pero bueno. No, pero macana, ahora con este tope que le pusieron, que multiplicó varias veces lo que había. Los productores agropecuarios están renuentes a liquidar, ¿eh? Ojo. Y bueno, pesca se te dio vuelta. No están levantando el langostino, lo van a levantar al final, pero se le hace difícil. A los de alta mar, a los que eso les sirve un poco, bueno, alta mar, un poco como los que tienen, langostino no es, pero convenga, ahora los que recogen más cerca y es que a eso se les complica. El más chico, el más de exportación seguramente lo van a hacer, pero el que se consume y demás, ese el que va por la región. Ese se le hace más difícil. Y guarda con el calamar, que el calamar, como es todo proteína, a los que les gusta y se empieza a estar barato y comen calamar, ya no comen bife. Entonces, a mí en su momento me solucionaba muchos temas, porque te resuelve. Ahora, si no va a haber calamar, o está carísimo. Y esto lo vamos a ver acá en las Pascuas. En las Pascuas lo vamos a estar viendo, porque hacer una entrada con calamar y después comete un filete de primera. Ahora, si todo eso está carísimo, tenés un lío, Tenés un lío. De esto se ocupa el secretario de Comercio, y lógico, muchachos. Me acuerdo de los 12, ¿vos sabés cuánto? En la época, 12 pesos el kilo de filé. Para el mercado interno, fresco o congelado. El fresco, que era el que acostumbramos a comer, de los que. Y el congelado iba para el interior. 12 pesos, 12 pesos el kilo. 12 pesos el kilo, te mandabas unas Pascuas de aquella. Vino el Papa,
salió el Papa. Nos despedimos, nos emocionamos mucho a verlo al Papa. Termina el programa y decimos viva el Papa. Viva el Papa. Viva el Papa. Bien. 3 veces viva el Papa. Y tiene razón Leila. Empieza el reinado del Papa. Un reinado extraordinario. En los poquitos años que le queda, sí, no va hasta 13 años más. Pero en los que le queda, ojo, que este mundo es el que estábamos esperando. ¿Con quién hicimos este programa? Un montón de gente hace posible los días más felices. En la locución Brenda Prestía, en la producción Manuel Luquet y Juli Quintero, en la operación técnica Sebastián Merani, en edición Robertino Ríos, en redes sociales Manu Luquet, en el streaming Renata Córdoba, en la coordinación Cristian Carballo y en la dirección general de la radio Sebastián Pedrón.